Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar con nuestro culto de este viernes, este culto de las 7 palabras. Este es el día en que la vida es cruda, estremecedora, aterradora, el día de las emociones entumecidas, el día de los clavos desafilados y la madera astillada, de la carne magullada y la sangre roja, el día de tristeza, cuando las esperanzas son derrumbadas, pero también es un día que anhelamos, porque es cuando nuestras pretensiones se desvanecen, cuando nos humillamos reconociendo que su amor es una luz en nuestra oscuridad, vulnerable pero inextinguible, que los horrores de este mundo constantemente amenazan al amor y la paz que Dios vino a ofrecernos, pero recordemos siempre que su misericordia nunca se apartará. Tengamos un momento de reflexión personal en silencio mientras escuchamos el preludio. Estemos de pie. Dios de todo poder y gran misericordia, que quieres la salvación de todos los seres humanos y que para ello diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros te adoramos y te damos gracias por este tu don que no podemos apreciar con palabras. ¿Juntos? Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riqueza, sabiduría y potencia y honor, gloria y bendición. A Él reconozcámosle cantando el himno 131, Oh, qué amigo nos es Cristo.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, venimos a ti para rogarte que por tu misericordia nos guíes en estas meditaciones, súplicas, oraciones, en esta adoración que damos a tu nombre. Y que, Padre, tú predispongas a cada uno de nosotros para recibir tu salvación, Señor. Así a todos los seres humanos, a toda tu creación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Abramos nuestros himnarios en el himno número 161, Getsemaní. Prosperado, será engrandecido y exaltado, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres tu carácter, hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Busquemos la cita del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23, y leeremos alternadamente los versículos del 32 al 43. Conforme vayamos encontrando la porción de la Escritura, nos ponemos de pie. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, leeremos del versículo 32 al 43. Comienzo yo con el 32, ustedes con el 33, y así nos vamos alternando y nos unimos en el versículo 43. Dice la palabra de Dios: llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Juntos? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Tomen su lugar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La escena que acabamos de leer en la Escritura es, llamémosle así, grosera, insensible. Son los soldados, el destacamento de ejecución, que están aburridos de la crucifixión. Quizás
estos soldados ya habían estado crucificando a alguien, algunos otros malhechores en el transcurso de la semana. Ellos la primera vez que vieron una crucifixión seguramente se sintieron conmovidos por la brutalidad de lo que es esta crucifixión. Pero ya después de mucho tiempo, seguramente ahora se habían vuelto ya insensibles y ya no tenían ninguna emoción. Estos soldados comienzan con el cruel proceso de clavar al criminal en una cruz, luego lo levantan, la cruz tal vez se balancea hacia adelante y hacia atrás, y hasta que ellos lo aseguran con cuñas en la parte inferior para mantenerlo en una posición vertical en el agujero que ya han clavado con anticipación. Y cuando terminan esta tarea, se sientan alrededor de la base de la cruz, esperando a que el criminal muera, a veces horas, a veces días. Y entonces, mientras ellos pasan el tiempo jugando, decidiendo por sorteo quién se va a quedar con las posesiones de la víctima. Esta es la escena que vemos el día de hoy. Pero en medio de esto viene la oración de aquel criminal que está en la cruz central. Esa oración que dirige hacia lo alto diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración es una oración desinteresada. Si guardamos silencio y nosotros buscamos el texto en la lectura que hicimos y lo repetimos juntos, seguramente impactará nuestros corazones. Todos juntos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién dice esta frase? Es Jesús. Y lo dice en su última hora, y lo está diciendo a través de una oración, en una petición a Dios Todopoderoso. Y es notable que no está pidiendo para él mismo. Él seguramente estaba preocupado, seguramente estaba abrumado, tratando desesperadamente de mantener la compostura, y en lugar de usar ese tiempo para una oración diciendo: Dios, ayúdame, si es que pudiera hacerlo, él dirige una oración sin ningún interés. Está preocupado por las personas que son responsables de que él sea crucificado y le está pidiendo a Dios que los perdone. En lugar de pensar en sí mismo, en lugar de pensar en sus propias necesidades, está pensando en aquellas almas que están en peligro, mucho mayor que el peligro que él estaba viviendo. Lo primero que aprendemos de esta palabra es que Jesús, hasta el último, tuvo amor. Y no solamente amor por los que estaban alrededor de él. ¿A qué se refiere cuando dice a ellos? Perdónalos, a ellos. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ora para que el Padre los perdone. ¿A quiénes? A ellos. Y vamos a considerar que está pidiendo tal vez por los soldados. Podría estar orando por aquellos romanos que rutinariamente mataban a los hombres en ese sitio, en aquel Gólgota, que destruyen una vida humana brutalmente, sin compasión, pero que ellos no iniciaron la acción, porque los soldados no tenían otra opción, simplemente seguían órdenes. Solamente después, cuando terminaron con esta crucifixión, dice por ahí el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, que alguno de ellos dice: ciertamente este era el Hijo de Dios. Podría ser tal vez Pilato quien lo mandó a él a la cruz. Podían ser tal vez los principales sacerdotes. Podrían ser tal vez los fariseos, los saduceos, todos ellos que entregaron a Jesús. Pero también podríamos ser tú y yo. Porque cuando lo pensamos, nosotros somos los verdaderos culpables de que Jesús haya tenido que llegar a la cruz.
porque lo que hizo al llegar a la cruz es perdonar nuestros pecados, quitar nuestra corrupción, ayudarnos con nuestra debilidad, pedirnos que dejemos de ser mezquinos. La forma en la que nosotros nos dirigimos por nuestra cuenta hacia nuestra perdición, eso es lo que Jesús está orando, pidiendo, que seamos perdonados. La puerta a la vida eterna, dice la Escritura, es muy estrecha. Es tan estrecha que dice, muy pocos la encontrarán por sí mismo. Jesús no se hace ilusiones. Él sabe a lo que ha llegado, a lo que ha venido a la tierra, y lo explica con claridad cuando se lo dice a sus discípulos, diciéndoles, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién hizo responsable Jesús por su muerte en la cruz? Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una cosa terrible ser condenado injustamente a ser crucificado. Ser crucificado era el insulto, la injuria más grande que podía haber hacia un hombre. Pero todavía este hombre se encuentra crucificado entre dos criminales. Aquí hay una historia, aquí hay una lección. Este breve pasaje nos relata una de las oraciones y de las promesas más sorprendentes de toda la Biblia. La Escritura se cumple. Sin embargo, antes de entrar en la historia, es importante que nos demos cuenta de que la crucifixión de Jesús con otros criminales no fue un accidente de la historia. Es una profecía. Leímos en Isaías, en el capítulo 53, en los versículos 9 y 12, que le fue asegurado un sepulcro con los impíos, que le fue contado con los transgresores, porque él, dice Isaías, él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Colgaba Jesús en la cruz con un malhechor a la derecha y otro a la izquierda, criminales, malhechores. Hay algunos escritores del Evangelio que dice que son salteadores de caminos, ladrones, bandidos, aunque podrían haber sido cualquier tipo de malhechores. También podrían ser estafadores, engañadores, o aquellos que asaltaban en los caminos en Jerusalén. Uno de esos salteadores o uno de esos malhechores, de esos ladrones, ya muriendo en la cruz al lado de Jesús, ahora grita y le dice, tal vez incitado por los soldados, y le grita, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo, no? Entonces, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Tal vez los soldados que estaban al pie de la cruz al escuchar esto, junto con el malhechor, estos soldados se burlaban, estaban acostumbrados, decíamos, eran insensibles tal vez. Es un golpe de autoridad. Y este ladrón se burla de la incapacidad de Jesús para hacer algo, a pesar de ser exaltado con el título de el Mesías. ¿Dónde estás ahora? Dice este malhechor. ¿Dónde estás ahora? ¿Tú que dices que eres el Mesías? La muerte es un ecualizador que nos va poniendo en el canal verdadero en el que nos encontramos. La razón por la que esto sucede no solamente es por lo aquello que dijo el ladrón malvado. Ya leíamos nuevamente, citando a Isaías, dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, y que estaba familiarizado con el sufrimiento. Justo debajo de los pies de Jesús, los soldados se encuentran echando suertes para ver quién se queda con su ropa.
Y encontramos también la otra parte del otro criminal, recriminando al otro malhechor, diciéndole, ¿no temes a Dios? Ya estamos nosotros bajo esa misma sentencia, somos castigados con justicia porque nosotros estamos recibiendo lo que nos merecemos por lo que nosotros hacemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y tal vez para muchos de nosotros, estas serían las mismas palabras que nosotros deberíamos de utilizar. Él es juzgado por lo que muchas veces cada uno de nosotros hemos hecho. Y este hombre solamente voltea hacia Jesús y le dice, no merezco nada. Yo reconozco que soy malhechor, que yo me equivoqué, que yo hice lo que sabía que no debería de hacer. Jesús, acuérdate de mí en tu reino. Acuérdate, Señor, cuando tú llegues a tu reino. Ese es el Jesús que el día de hoy recordamos. Ese Jesús que entregó su vida por cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro, tengamos un momento de reflexión personal.
la lectura de San Juan, capítulo 19, de los versículos 25 al 27. Esta lectura la tendremos de manera alternada, empezando los varones, seguiremos las mujeres, luego los varones y terminaremos las mujeres. San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Amén. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a hacer del 25 al 27. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En esta parte vemos a personajes femeninas. ¿Por qué tan importante el libro de San Juan maneja o ilustra a estas personas? Cuatro personas que estaban a los pies de la cruz. En el versículo 25 dice que era primeramente la madre de Jesús, que era María. La segunda, que era su hermana de María, en este caso sería la tía de Jesús. La tercera dice que era María, la mujer de Cleofas, y la cuarta sería Magdalena. Las cuatro básicamente son Marías, a veces es difícil distinguir cada una. Sin embargo, trataremos de ver qué es lo importante de cada una de ellas, el por qué es que la cita en el libro de San Juan. Primero recordemos que en aquella época las mujeres, ¿cuál era el valor que tenían las mujeres? ¿Tenían algún valor acaso? No tenían valor las mujeres, como hoy en día, el valor que tienen. Sin embargo, a pesar de que eran discípulas de Jesús, porque habían estado con Él, habían escuchado sus enseñanzas, habían convivido con Jesús, a pesar de todo ello, para los romanos seguían siendo mujeres. No habría algún tipo de riesgo si es que estuviesen ahí. No habría nada que pudieran hacer ellas, ¿no? Pero sin embargo, nos muestran el amor. Recordemos que Dios es amor. Es un atributo de Él, es su esencia misma. Y en esta parte vemos cómo el amor que mostró hacia ellas fue retribuido. El amor primeramente de su madre. ¿Cuántas de aquí son madres? ¿Cuántas tienen hijos e hijas? ¿Cuántas darían la vida por sus hijos? ¿Cuántas darían la vida por sus hijas? Hay un dicho que es bien cierto, ¿no? Dice, conmigo lo que quieras, pero con mis hijos no te metas. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan celosos? Porque ese amor de madre. En esta parte vemos cómo María, a pesar de que, de acuerdo a la ley judía, Jesús era un malhechor. Jesús era culpable ante los ojos de la ley, pero seguía siendo su hijo. Seguía estando ahí. Y María lo seguía amando. Leí en un comentario que María tenía la posibilidad de poder evitar eso. Porque ¿cuál era el motivo por el cual lo castigaban a Jesús? ¿Recuerda? Decían que era hijo de Dios. María pudo haber dicho, no, es mi hijo, y su padre es José. Pero ella cayó. ¿Cayó por qué? Por amor. Porque sabía que su hijo tenía que padecer. Sabía que tenía que sufrir todo ello. ¿Y para qué? Para darnos una nueva oportunidad, una nueva reconciliación con Dios. Podríamos resumir a María lo que hizo, que es el amor eterno de todas las madres, representado en una sola mujer. No importa lo que haya hecho mi hijo o mi hija, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija. Y por él daría todo. Y a veces ese amor nos ciega como padres. Sin embargo, María estaba ahí, estando con su hijo. Vemos también a
la hermana de María, que en este caso sería la tía de Jesús, como habíamos comentado. Pero ¿por qué la tía de Jesús? ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó con Mateo 20:20? ¿Recuerdan la historia de que una mujer llegó con Jesús y le dijo, quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Recuerdan ese pasaje? El pastor ayer lo dijo. ¿Qué tan importante era el que se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda? Los lugares de honor, los mejores lugares. Y la hermana de María, tía de Jesús, es ella. Vemos en Marcos 15:40 y Mateo 27:56 que el nombre de María en esos evangelios la nombran como Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, y sus hijos se llamaban Santiago y Juan. Y la historia la podemos ver en Mateo 20:20. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Que podrían beber de la copa que él iba a hacer, que podían recibir el bautismo que él iba a recibir, y tal vez en su inocencia María o Salomé dijo, sí pueden. Sin embargo, Jesús, con ese amor que le tenía, con ese amor que le demostró, la reprendió. Pero María ahí estaba a los pies de Jesús. ¿Qué nos muestra María o Salomé? Dios, cuando nos reprende con amor. Nos reprende con una disciplina, pero amorosa. Tal vez es una disciplina que como padres debamos ir adquiriendo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, disciplinad a los hijos en amor. Pero también dice que no hagamos enojar nosotros padres a nuestros hijos, que no los hagamos enojar. ¿Por qué? Porque al primero contra quien van a pecar va a ser contra Dios y luego contra nosotros. Pero bueno, regresemos a esta parte de Salomé. La actitud que mostró, no importó que Jesús lo hubiera reprendido en Mateo 20:20. Ella seguía fiel a su Señor. Sabía que lo que le había dicho era por su bien y que al final del día el que estuviera a sus hijos sentados a la derecha o a la izquierda, en cualquier lugar de la mesa, eso no era voluntad de Jesús, sino voluntad del Padre. También vemos a María, la mujer de Cleofas. En Mateo 10:3 hablan acerca de que era la mujer de Alfeo. Hay una similitud ahí. Entonces, esta mujer María, de que no se sabe mucho realmente, nada más en Marcos 15:40 y Mateo 27:56, nos dicen que era madre de Jacobo y José. Nada más. No tenemos algo adicional que añadir. Pero sin embargo, cuando alguien está en problemas, ¿quiénes son los que están ahí con nosotros? ¿Quienes nos odian o quienes nos aman? Los amigos, las amistades, la familia. Dice un dicho también que a los amigos se le conoce cuando está en salud, pero también cuando está en enfermedad. Cuando está en libertad, pero también cuando está en medio de problemas y situaciones. Ahí se conoce al amigo, se conoce al hermano. Y a pesar de que no tenemos más referencias de María, la mujer de Cleofas o Alfeo, vemos que está ahí con María, la madre de Jesús, y también está con María, llamada Salomé, estaba como una amiga. Y ahí en medio de eso también se muestra la amistad, el amor de Dios que une a las personas. Pasamos a la siguiente María, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? De acuerdo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, y a Lucas, capítulo 8, versículo 2, sabemos que Jesús la había librado de 7 demonios. Creo que ninguno de los que estamos aquí puede decir que se siente estar atado por un demonio. Pero sí sabemos que se siente estar en problemas, en dificultades, sabiendo que nuestras fuerzas ya se agotaron. Y sin embargo, Dios está ahí contigo, Dios está ahí conmigo. Él es una de sus promesas. Prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Imagínate, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Que se pueda comparar con lo que Jesús hizo con María Magdalena. Liberarla. ¿De qué Dios te ha liberado? ¿De qué Dios te ha salvado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Que pudieras decir, no importa lo que tenga que hacer, es para la gloria de aquel que me salvó, voy a estar ahí, aunque me cueste mucho, aunque vaya en contra de tal vez la cultura, la sociedad, de las tradiciones, de las costumbres. A pesar de todo ello,
por esa gratitud, por lo que Él hizo primero por ti. Podríamos decir en una frase lo que María Magdalena representó. Jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Jamás. Porque fue algo tan impactante, algo tan fuerte, tan profundo, que aún en la otra vida podríamos decir, Dios está conmigo. Porque Él es Dios. Él es el que es. La tercera palabra que dice, mujer, he aquí a tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí a tu madre. Recordemos que Jesús fue el primer hijo de María, que no fue en unión con José, pero fue su primogénito. ¿Y qué era lo que estaba, o cómo estaba Jesús? A pesar de que estaba en la cruz colgado, sufriendo después de ser azotado, pisoteado, humillado, escupido, golpeado y muchas cosas más. A pesar de eso, Él mostró el interés por su madre, preocupándose por su madre. ¿Qué pasaría después? ¿Quiénes han sufrido una pérdida, un deceso familiar? ¿Quiénes han estado en un velorio? Hay mucha gente, sí es cierto, pero pasan los días y ¿qué pasa con la persona del difunto o la difunta? Se queda solo. Y ahí es donde realmente empieza la prueba. Ahí es donde realmente se ven también las amistades, ¿no? Que están contigo o nada más lo clásico, el pésame, lo siento, ¿no? Palabras vacías porque nadie siente eso a menos que lo haya pasado o lo haya vivido. Pero sin embargo, Jesús mostraba que aunque estaba en el madero, iba a morir, amaba a su madre y como hermano mayor tenía que ver por ella. ¿Quién se iba a hacer cargo? Sabemos que Jesús tuvo otros hermanos de sangre, pero ¿por qué no les encargó a su madre a ellos? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar? Lo más lógico sería eso. Si yo voy a faltar y está mi madre o mi padre y soy el hermano mayor, se los encargaré a mis hermanos menores, a mis hermanas, cuídalos, obedécelos. Pero ¿por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué tuvo que decirle a uno de sus discípulos? La respuesta la vemos en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 5. Una respuesta sencilla. Sus hermanos no creían en Jesús. ¿Cómo podía encomendar Jesús a su madre, a sus propios hermanos, pero que no creían en Él? ¿A quién le encomendó esa tarea tan importante? A Juan. Si vemos en los versículos, Juan era el primo de Jesús, sobrino de María. Era el discípulo amado, era el que estaba más con Jesús. Y Jesús, pienso que él habrá imaginado, no hay nadie mejor que él que pueda hacerse cargo de mi madre, que pueda dejarle esa responsabilidad. Y por eso le encomendó esa tarea. Y vemos la respuesta de Juan. ¿Qué fue lo que Juan dijo? ¿Yo por qué? ¿A mí qué tienes que ver conmigo? Es tu mamá, no la mía, ¿no? Eso dijo Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Leamos la última parte de la cita de San Juan, capítulo 19, versículo 27. Se las leo, escuchen. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. No esperó a que terminara Jesús muriendo. Dice, desde aquella hora, inmediatamente, Jesús sabía que podía confiar en Juan, su discípulo amado. ¿Cuántos de nosotros podemos confiar en esa persona que cuando faltemos va a responder inmediatamente? ¿Podríamos tener esa persona? O, como es la costumbre, se los encargamos a quienes estén más cercas. O creo que podría contestar a mi petición, ¿no? Es tan importante estas 4 mujeres porque muestran cada una que el amor que Dios ha dado, lo que Dios ha hecho en sus vidas, ha impactado de tal manera, siendo su madre, siendo su tía, siendo amiga, siendo una desconocida, ha impactado tanto que no importando que a pesar de que no tenían valor alguno, pero que estaban ahí en la cruz, podrían ser agarrados por los romanos,
y decir, son amigos de aquel que infringe la ley, lo más seguro es que ellos lo hagan y poder sido colgadas en un madero. Sin embargo, no les importó eso. Lo que les importó fue lo que Jesús había hecho en sus vidas y sabían por qué Él estaba ahí. Y aunque tal vez no comprendían del todo, como a veces nos pasa en circunstancias difíciles, a pesar de ello, mostraban ese agradecimiento hacia con Jesús. Vayamos a Mateo 27:46. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 27:46? Hermano Javier, ¿nos puede hacer favor de leer esta parte de la Escritura? El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Aquí qué vemos? ¿Vemos una confianza de Jesús en Dios o una desconfianza? Pareciera que es una desconfianza, pero dice, Dios mío, Dios mío. Lo primero no fue, ¿por qué estoy pasando esto, Padre? ¿Por qué me permites pasar esto? No, lo primero fue, Dios mío, Dios mío. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué Jesús se sentía desamparado por su Padre? Sabiendo que Dios estaba con él. Recordemos unos hechos históricos a través del pueblo judío. ¿Qué fue lo que Dios hacía cuando el pueblo clamaba? ¿Recuerdan cuando el pueblo era esclavo en Egipto? ¿Qué pasó? Clamaron. ¿Y qué pasó con Dios? Escuchó. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a ese clamor? Mandar un libertador, que fue Moisés. Éxodo 2:23, podemos ver toda esa historia. ¿Qué pasó después de que los libró con mano poderosa? Los libertó Dios con mano poderosa por medio de Moisés, en medio del desierto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? El pueblo aún se rebelaba contra Dios. Y tanto así fue que Dios dijo, destruiré a toda esta gente. ¿Y qué hizo Moisés? Números 14, del versículo 11 al 19. Intercedió por su pueblo. Rogó a Dios que no lo hiciera. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No destruyó a su pueblo. Siguió adelante. Dios contestaba. ¿Qué fue lo que pasó ya cuando estuvieron en la tierra prometida, cuando Moisés ya no estuvo? ¿Quién se hizo cargo? O más bien, ¿a quién le encomendaron esa gran tarea de la conquista de la tierra? Josué. Exactamente. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Josué? Capítulo 1, versículo del 5 al 9. Cuando fueron rumbo a la conquista de la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Otra vez la promesa de Dios. Voy a estar contigo. Daniel, capítulo 3. ¿Recuerdan la historia cuando las tres personas fueron aventados al horno de fuego? ¿Por qué fueron aventados? Porque no obedecieron al rey, Nabucodonosor. Y aún así, ¿qué pasó? Ellos confiaron. La Escritura no dice que clamaron a Dios, pero yo creo que dentro de esa confianza está también ese clamor. Dios mío, estoy haciendo tu voluntad, sálvame. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso siquiera olían a quemado sus vestiduras? ¿Qué fue lo único que se quemó? Las sogas con las que lo habían atado. Dios respondió. Dios estuvo con ellos. ¿Pero por qué con su hijo no lo hizo así? ¿Por qué lo desamparó? ¿Por qué? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, comentó en un sermón: es costumbre y hábito de Dios acompañar a su pueblo afligido. Sin embargo,
a su hijo, su único hijo, en la hora de la tribulación, nos desamparó. ¿Cuál usual es ver al Señor con sus testigos fieles cuando están resistiendo hasta derramar su sangre? Dios promete estar contigo, conmigo, todos los días de nuestra vida. ¿Pero por qué con su hijo no? O pareciera que no. ¿Acaso Dios había abandonado antes a nuestro Señor Jesús para poder comprender un poco a Jesús de que Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Recordemos, traigamos a nuestra mente algún momento en que Dios hubiera abandonado o no hubiera confirmado que Él era su hijo. Al contrario, cuando fue bautizado por Juan, ¿qué pasó? Descendió el Espíritu como paloma. ¿Y qué dijo? He aquí mi hijo en quien tengo complacencia. En Juan 11:42, cuando hizo un milagro, Jesús externó, yo sé que siempre me oyes. ¿Por qué? Porque estamos en comunión, porque estamos orando. Estoy orando para estar en comunión contigo, Padre. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si había confirmado que iba a estar con Él. Salmos 22, 1, 2, 4 y 5. Ayúdenme a buscarlos, por favor. Salmo 22. Sabemos que los salmos los escribió David, el rey David. Se asemeja mucho esta parte. Se los voy a leer. Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero ¿por qué a su propio hijo lo abandonó? Es algo extraño en Dios, ¿no? ¿Por qué si a su pueblo en la antigüedad clamaron? Contestó, los ayudó, los bendijo, los apoyó. Aún a su propio hijo lo confirmó que estaba complacido con su hijo. Pero ¿por qué Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías 53? Todos los sufrimientos de Jesús. Quiero que nos enfoquemos a un versículo específico. Isaías 53, versículo 10. (53:10), primera parte. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Algunas personas dicen, es que Dios no podía ver tanto el sufrimiento de su hijo que lo abandonó. Aquí nos dice en Isaías que Jehová quiso quebrantarlo. Fue la voluntad de su Padre que pasara eso. ¿Qué fue lo que más le dolía a Jesús? ¿Qué es lo que más te duele a ti cuando te sientes abandonado? ¿Que te hayan traicionado? ¿Que te hayan engañado? ¿Que te hayan escupido? ¿Que se hayan burlado de ti? ¿Qué crees que es lo que pudieras sentir para decir, me siento abandonado? No sé qué pasa. Dios sufrió todo eso. Y aún más, su propio Padre, Jehová, quiso quebrantarlo. Recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Y por la eternidad así fue, excepto en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Se hizo pecado por ti, por mí, para darnos una reconciliación. ¿Recuerdan cuál es la paga del pecado? Que es la muerte, la separación entre Dios y el hombre. Dios es santo. ¿Es amoroso?
Bendito sea nuestro Dios porque es lleno de amor, sí, pero también es santo, es justo y Dios es perfecto. Jesús pagó con su vida, sí, pero ese pago no solamente fue parte física, sino parte espiritual. Fue la primera vez en toda la historia que no hubo esa comunión perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Jesús hizo pecado por ti y por mí. Sufrió por ti y por mí. Por eso Él se sentía abandonado por su Padre. Y a veces eso necesitamos recordarlo. Pedro lo explica de la siguiente manera: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él no había cometido ningún pecado, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Recuérdalo. Todo lo que pasó Jesús fue por amor. Para ti, para mí. Fue para que nos reconciliara con el Padre. Para ti y para mí. Fue para que tuviéramos acceso ante Dios nuevamente. Quedémonos con esa parte. ¿Dios desamparó a su Hijo? No, simplemente como hijos obedeció. Hizo lo que tenía que hacer. La consecuencia de eso fue que Dios, en su infinita santidad, cargó sobre él todo el pecado y murió y se separó. Y gracias a esa separación es que tú y yo podemos tener esa reconciliación con Dios. Sigamos con el siguiente himno, 318. Pensaba en ti, pensaba en mí. Buenas tardes.
Así puestos en pie, por favor, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28, me ayudan los varones, 29, las mujeres, y juntos el versículo 30, por favor. A la cuenta de 3. San Juan 19, 28, los varones. 1, 2, 3. Había allí una bandeja. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Al meditar en esta palabra tengo sed, me puse a leer los otros evangelios y curiosamente solamente Juan detalla estos versículos: tengo sed y consumado es. Me puse a pensar por qué. En un punto de vista superficial, estas palabras de tengo sed a muchos escépticos que no han creído en Cristo les ha llevado hacia la verdad del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la agonía física lo llevó a una deshidratación en donde, haciendo referencia al Salmo que dice la Escritura, la lengua se le pegó al paladar. Y con tanto cruel, cargando su peso, sacando la sangre y obviamente el sudor que el propio cuerpo proporciona, se deshidrató, estaba deshidratándose y la necesidad principal de su cuerpo era, el proceso que su cuerpo estaba cumpliendo era, tengo sed, ¿no? Entonces estas palabras, de una manera a simple vista, a escépticos, se han escuchado testimonios que investigan cuál fue el padecimiento de Cristo físico, la deshidratación, ¿no? Y con esto, pues, es evidencia física. Sin embargo, nosotros como cristianos, y hablando de Juan, el discípulo amado, que detalla más profundamente lo que sucedió, él parece ser que su visión era más analítica. Él tenía el pensamiento de expresarnos a nosotros hasta dónde fue el amor tan profundo de Dios de Cristo para con nosotros. Detallándolo, esta palabra de tengo sed nos da un grado máximo de obediencia, porque en el versículo 28 dice: después de todas estas cosas, después de que él se sintió desamparado por su padre, después de los latigazos, después de todo esto, él sabía que ya estaba terminando. ¿Pero terminando de qué? ¿De su sacrificio? No. Jesús estaba cumpliendo todo desde la eternidad. Desde que él se estaba haciendo carne. Desde que vivió y fue obediente. O sea, no fue nada más el hecho de decir, estuvo crucificado en un madero. Fue el hecho de venir al mundo, de obedecer a Cristo en la niñez. Él fue adolescente. Y como adolescentes, creo que todos los que estamos aquí y los que aún no han sido adolescentes, los niños, sabemos que van a fallar. Sabemos que nosotros fallamos, que fuimos adolescentes, que pecamos. Yo no creo que haya alguien aquí que haya dicho en la adolescencia yo no pequé. Hay algo que muy en el interior sabemos, de esto soy culpable. Esto no lo hubiera hecho. Esto me produjo esta consecuencia. Sin embargo, la justicia de Cristo no nada más fue allí. Fue en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, aún en esos momentos en donde todos lo atacaban, cuando él hacía cosas buenas, porque fue injusto, ¿no? O sea, te estoy haciendo milagros y ustedes me atacan, aún en esos momentos, ¿qué dice? No pecó. Aún en eso, él
estaba obedeciendo a Dios. Vivió la justicia de Dios en la carne. En Hebreos dice, lo que él vivió, los 3 años que él vivió aquí en la tierra, nos estaba mostrando al Padre. Todo esto fue en cumplimiento a la obediencia hacia su Padre. Fue perseguido desde bebé. Fue juzgado sin abrir la boca. Fue azotado. Esto ya en el último padecimiento que nosotros hoy recordamos, el sufrimiento de Cristo. Sin embargo, el cumplimiento lo estaba haciendo desde la eternidad. Y ahora, como un último, literal, trago amargo, tengo sed. Nosotros, cuando los pequeños nos dicen, tengo sed, les damos un vaso de agua, ¿no? Y calman su necesidad física. Sin embargo, Jesús, al momento de decir, tengo sed, él sabía que no iba a recibir agua, que iba a recibir el último trago amargo físico y que obviamente no le iba a beneficiar a su cuerpo. Es lo que la raza humana le dio, despreciado entre los hombres. El último trago amargo, tengo sed. Y con esta palabra, Jesús no solamente estaba dando evidencia física, nos estaba enseñando hasta dónde nos amó Cristo. San Juan 13:1, alguien por favor que me ayude a leer la última parte del versículo. Los amó hasta el fin. Eso era la última promesa que él le faltaba por cumplir hasta el fin. Y después de todo eso, él no dijo, Señor, todo menos el vinagre. ¿No? Lo soporto todo menos el último insulto. Lo soporto todo menos, como decía ayer el pastor, el lavamiento de pies. No, los amó. Ahora, ¿nos lo aplico? Nos amó hasta el fin. Eso era lo último. En Hebreos, una parte de Hebreos dice, por cuanto padeció, aprendió lo que es la obediencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y les hemos dado a nuestros hijos alguna instrucción? A ver, hijo, necesito hacer un caldo. Te vas por el pollo, te vas por la verdura, te vas por el cilantro y te vas por los limones. Y llega el hijo, mamá, traje todo menos el pollo. ¿No? Y uno bien contento con sus hijos, ¿no? Porque, pues bueno, no te preocupes, no pasa nada, hijo, porque puedo hacerlo con lo que me trajiste. No. Todas las indicaciones son importantes. Y Jesús nos estaba enseñando eso hasta el fin. Tengo sed significa el cumplimiento hasta el fin. Todo. Todo. Jesús dice en el versículo 30, él sabía que ya todo estaba consumado. Tengo sed, dijo él. Le dieron el vinagre. Cuando Jesús no dice, se lo acercó a la boca. ¿Qué dice en el versículo 30? Cuando Jesús, ¿qué? Tomó el vinagre. No lo vio, lo tomó. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Ya no hay más. ¿Qué significa ese grito? Consumado es. Se cumplió todo, se pagó en su totalidad. Como cuando un artista pinta una obra y le pone el último pincelazo. Eso era todo lo que faltaba. Ya, no hay más. Un grito desde la eternidad. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo fue desde cuando Génesis. Dios dijo a la mujer y a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la serpiente. Y va a venir
alguien que le va a aplastar la cabeza. En ese momento, consumado es, la serpiente se aplastó. En ese momento, la serpiente dejó de tener poder sobre la humanidad. En ese momento es el grito de victoria de Cristo, consumado es. Y no nada más hasta ese momento que se estaba partiendo la humanidad en dos, antes y después de Cristo, no. Consumado es hasta el día que ustedes y yo estemos delante del gran trono blanco, porque estaremos allí. Y no solamente nos van a preguntar, ¿por qué vas a entrar si en tu adolescencia tú sabes lo que hiciste? Tú sabes que por eso no entras en mi santidad. Y cuando confiamos en Cristo, va a estar Cristo frente de nosotros y va a decirle no a nosotros, porque a nosotros no nos tiene que dar ninguna explicación. Le va a decir al Padre, consumado es. No necesita nada más. Lo que vivo desde ahora, que conozco a Cristo en adelante, no es para cumplir algo para la salvación, porque Él gritó, consumado es. Lo que nos impedía la entrada al Padre en ese momento se quitó. No hay nada. En ese momento se consumó, fue terminada la obra. ¿Cuál obra? ¿Qué era lo que estaba siendo consumado? Dice en Colosenses 1, 21-22, para que nosotros fuéramos presentados santos, sin mancha, irreprochables delante de Él, por medio de su muerte en la cruz. ¿Qué buena obra puedo hacer yo? ¿Qué tanto valdrá el que yo le lleve un pollo a mi mamá y obedezca perfectamente las instrucciones? ¿Qué vale? ¿Vale de algo? El pollo es para alimentarme a mí, no para mi salvación. Lo único que había que hacer, lo podía hacer Cristo, y lo hizo, y dio un grito eterno, consumado es. En Romanos 5:19 dice, porque por un hombre entró la desobediencia, y muchos, bueno, en otra palabra del mismo Romanos dice, todos somos pecadores, pero por ese consumado es, por su obediencia de Él, muchos fuimos constituidos justos. El consumado es para Él, en ese momento fue entregar el Espíritu, fue significar la muerte, pero para nosotros ese consumado es, significa la eternidad. Un grito al Padre obedeciendo hasta el fin, un grito a la historia de la humanidad, un grito de victoria a Satanás, un grito para ti y para mí, un grito para todos los pecadores, un grito después del cual no hay nada. Cantemos el siguiente himno, por favor. En Jesucristo, mártir de paz.
Voy a pedir a mi hermano Ramiro y mi hermana Elba que pasen, que nos ayuden a recoger las ofrendas, que puedan pasar aquí al frente y nosotros, que ya nos hemos preparado desde nuestro hogar, lo que hemos dispuesto para traer el día de hoy delante de nuestro Dios, podamos depositarlo. Tenemos un texto ahí proyectado en nuestros boletines también, lo estaremos repitiendo todos juntos. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Oremos. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios, por la vida que nos permites hasta aquí. Gracias, Señor, porque un día como hoy nos has venido a salvar. Gracias, Señor, por ese don tan hermoso que nos has dado. Gracias también te damos por todos nuestros hermanos que en su momento han dado estas ofrendas, Padre, que sean extendidas, que sean glorificadas, que sean usadas para que tu reino, Señor, llegue a aún más personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Vamos a tener una participación especial en este momento que estará a cargo de nuestras hermanas de la Sociedad Misionera Femenil.
Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 49. Haré la lectura de esta porción de la Escritura. Voy a pedir que estemos de pie. Recordemos que cada vez que leemos los Evangelios es menester de cada uno de nosotros estar de pie. Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 49. Escuchen la lectura de la palabra de Dios. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Esta porción de la Escritura, bajo los romanos, la crucifixión era a menudo un proceso largo y prolongado. Esa era la idea, que los criminales sufrieran una muerte tortuosa, que no solamente les doliera a ellos, sino que los espectadores se horrorizaran de lo que estaban viendo. Era un recordatorio a todo el público del peligro que corrían si se resistían al poder romano. Los criminales a menudo duraban días antes de que sucumbieran, algunas horas, pero en esa ocasión, en ese día, en los tiempos de la fiesta de la Pascua, los criminales sobrevivientes serían asesinados rompiéndole las piernas, y sus cuerpos serían retirados de la cruz a través de cualquier tipo de acuerdo negociado con los principales sacerdotes para no ofender demasiado las sensibilidades judías. Ese fue un tiempo de señales que acontecieron en los cielos y abajo de la tierra, dice Lucas. Dice que ya era la hora sexta y las tinieblas cubrían toda la tierra hasta la hora novena. Y entonces el sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó. Además de que no brillaba el sol, dice que la cortina del templo se rasgó. Leía yo en un comentario y decían que esa cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo consistía en 2 cortinas de 60 pies de largo, 30 pies de ancho, y que eran tan gruesas como la palma de la mano de un hombre, tejida en cuadros separados y unidas. ¿Se imaginan el peso de esa cortina? No sé si en algún momento hayan tenido en el templo alguna cortina que haya estado en el frente. Son cortinas muy pesadas. Piensen en la fuerza que se necesitaría para que se rasgara esa enorme cortina. Quizás el terremoto, que también hace referencia a los evangelios, provocó la caída de un dintel que iniciaba el desgarro de esa cortina y se vino abajo. ¿Qué significaría el que se haya rasgado esa cortina? En los evangelios no lo encontramos el significado. Sin embargo, probablemente podíamos decir que significa que al caer esa cortina ya había una apertura del camino entre las personas
y la misma presencia de Dios provocada por la redención de Cristo. Ya no era necesario que se llegara al sacerdote y el sacerdote llevara las peticiones delante de Dios. Al caer esa cortina, ahora todos nosotros tenemos entrada delante de nuestro Dios. Por eso cuando tenemos los momentos de oración aquí en el culto, les decimos que se pare alguien ahí en la puerta. No pueden entrar, no pueden salir. Son momentos reverentes delante de nuestro Dios y así los tenemos que llevar a cabo. Ya no hay que interceder o quien tenga que interceder, tenemos entrada directa delante de nuestro Dios. En esa circunstancia es cuando Jesús, dice el versículo 46, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras semejantes encontramos en el Salmo 31. Era parte de una oración que utilizaban los judíos en la tarde para hacer su devocional. Fijémonos en lo potente de esta oración. Apenas y lo que uno esperaríamos cuando de un hombre a punto de morir. Pero Jesús parecía que estaba decidido a que sus últimas palabras fueran escuchadas. Palabras firmes, palabras confiadas, palabras que a cada uno de nosotros nos dan esa seguridad. Es una palabra, decíamos, de intimidad. Jesús le habla a Dios con intimidad. Su tiempo de desolación, expresado por la cuarta palabra que escuchamos, ya pasó. Ahora está orando al Padre como lo ha hecho a lo largo de su ministerio. Para Jesús, recordemos, la muerte no es algo que salga de su control. No importa cuán sombrío sea el momento, no importa cuán difícil sea el momento de la muerte, este no escapa del control de nuestro Señor. Él sabe en ese momento que su Padre está presente con él y ahora le dice: Señor, Padre mío, aquí está mi espíritu. Esta misma oración es una palabra de confianza. Jesús encomienda al Padre. En el Salmo 31 decíamos, la palabra encomendar es un verbo que aparece en una raíz en el que dice que también significa confiar. No solamente es encomendar, sino confiarle a alguien. Como cuando nosotros decimos a alguien: te confío las llaves de mi casa. Con esa seguridad de que todo estará bien. Y Jesús confía en el destino de su alma para dejarlo en los brazos de su Padre. Esta misma oración es una palabra de redención, porque Jesús pronuncia una palabra en la que entrega su vida humana a su Padre, que le dio a 33 años antes. Esa palabra espíritu, respiración, aliento, del verbo pneuma, puede referirse al Espíritu Santo, pero en este caso se refiere al espíritu personal de Jesús, de esa personalidad humana que vino a la tierra a decirnos cómo vivir. Jesús hace su oración final con ecuanimidad, con paz, porque conoce al Padre y sabe que hay vida con el Padre más allá de la muerte. Como judío devoto, también esta oración la ha hecho como parte de esa oración vespertina durante toda su vida, y ahora, al final de su tiempo, deja su vida humana para abrazar la vida que el Padre le tiene para ofrecer en su propia presencia. Jesús se ha ido de la tierra. Ya no está. Ha ido con el Padre. Nosotros oramos juntamente con Jesús: Padre, encomiendo tu espíritu, encomiendo mi espíritu. Inclinemos nuestro rostro. En este tiempo, Señor, de reflexión, no sea un año más, una Semana Santa más, un viernes de crucifixión más, sino sea una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Oramos, Señor,
para que cuando llegue el momento de dejar esta vida, ayúdenos también a hacerlos como el ejemplo que nos ha dado Jesús, con el mismo tipo de fe y confianza que vemos en Él. Padre, te amamos. La ausencia de tu Hijo aquí en la tierra entristece nuestros corazones. Solamente tú puedes darnos consuelo. Dánoslo, Señor, cuando a ti te plazca. En el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros oramos. Amén. Estemos de pie, mis hermanos. Y así cantemos el himno número 160 de nuestros himnarios, En la quietud augusta, y reflexionemos en la letra de este himno, sabiendo que nuestro Señor Jesús ha dejado esta tierra. ¿Todos? Perdónanos, Señor, por olvidar tu sacrificio y por pensar que tu gracia es barata. Perdónanos, Señor, por usar la cruz como una baratija, olvidando la agonía que representa. Perdónanos, Señor, por dar por sentado nuestra adoración, olvidando la lucha que ha asegurado tu libertad. Perdónanos, Señor, por ser insensibles a la crueldad humana, olvidando que toda víctima es criatura de Dios.
Perdónanos, Señor, por ser indiferentes a la injusticia, olvidando que aún la cava de inocencia en la cruz. Perdónanos, Señor, por pensar que el sacrificio es obsoleto, olvidando que todavía luchamos contra los poderes de las tinieblas. Mis hermanos, el día de hoy no hay bendición. Solamente podemos expresar las siguientes palabras de seguridad. Que Cristo ejerza su realeza, no por la fuerza o por la coerción, sino perdonando nuestros pecados por su gracia, calmando nuestros espíritus con su amor e inspirando nuestra voluntad con su ejemplo. Acepta su señorío saliendo en paz. Inclinemos nuestro rostro. Oremos por aquellos que han entregado el ayuno el día de hoy. Padre, acompáñanos en esta salida. El tiempo que hemos tenido, Señor, de ayuno lo entregamos delante de ti y te pedimos, Señor, que lo recibas delante de tu trono. Padre, sabemos que el día de hoy, Señor, no hay bendición, pero tu compañía es con cada uno de nosotros. Que en esta salida que hacemos como iglesia en silencio, vayas tú con nosotros a nuestros hogares. Y que así, Señor, al regresar nuevamente a este santuario, podamos hallar tu gracia presente. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Amén. Podemos salir en silencio, mis hermanos. Salgamos. No nos detengamos a saludarnos. No nos detengamos a platicar. Salgamos. Retirémonos cada uno de nosotros, nuestras familias, a nuestro hogar. Vayamos en silencio a nuestra casa. Adelante.